Mientras nos llega el control, muy buenos días para todos. De verdad que muchas gracias de estar aquí hasta ahora, la primera charla de la mañana. Y le puse este título particular a La Roya. La Roya, digamos que la hemos tenido acá desde 1983. Ha estado ya van más de, vamos para 40 años pues, de estar con ella. Y es un problema que, digamos, nos va a seguir persistiendo seguramente de acá hacia el futuro. Vamos a seguir trabajando pues en el tema de manejarla, pero quería que recordáramos eso, ¿no? Le puse como la charla de las 5 R's: Roya, resistencia, regulación, resiliencia y rentabilidad. A ver si de pronto ustedes le ponen una sexta R, que es que recordemos. Nos vamos con esa charla un poquito más en la... ¿No? Listo. Bueno, ahí sí ya creo que ya me están escuchando. Listo, súper. Muy bien, entonces vamos a hablar entonces sobre La Roya. Y arranquemos con esto. Ahí nos toca empezar a hacer un poquito de historia. En el 2010 tuvimos un ataque tremendo de Roya. Yo veo aquí mucha gente joven en el escenario, no se acordarán, pero a los que estábamos en esa época nos tocó una situación muy compleja. Y aquí ustedes ven estos cafetales. A ver si me marca aquí. No. Ups, eso es lo que no era. Ahí. Ustedes ven acá lo que encontramos en esa época. Cada vez que veíamos a los lotes, veíamos una situación como esta, unos ataques severos, defoliaciones. Acuérdense que la roya es una enfermedad que ataca las hojas del café. Y cuando hicimos la medición nacional, porque nos tocó entre todos acordar cómo medir la roya y hacer una evaluación, ese promedio nacional estaba por el orden del 28%. Eso es un número enorme. 28% es enorme. Pero estaba reflejando una situación donde, acordémonos también, en esa época solo el 15% de los cafetales eran resistentes, genéticamente resistentes a la roya, pero también nos coincidió con que el precio del barril de petróleo estaba en $150 el barril. Eso hacía que los fertilizantes estuvieran carísimos. El promedio de la edad de los cafetales en esa época era 13 años, que es una edad muy, muy avanzada, es decir, eran cafetales envejecidos. Y como ustedes ven ahí, muchos de esos lotes tenían unos valores de roya relativamente altos. Entonces, para los que se acuerdan, los que no lo sabían, tuvimos una caída tremenda en la producción nacional, casi el 40%. Estuvimos 3 años de verdad sufriendo con la producción y, por supuesto, nuestros compradores de café afuera preocupadísimos porque ya no nos veían como una fuente confiable de café para los negocios de ellos, y eso también los afectaba de manera importante. Entonces veníamos de esta situación y en esa época empezamos, como les decía, a revisar todos los factores que tienen que ver con la enfermedad. Acordémonos entonces de esto: para que tengamos una enfermedad tienen que coincidir una serie de condiciones en un momento dado, arrancando con la primera, que son las condiciones ambientales. Luego viene lo que son el manejo que estemos haciendo en nuestros lotes de café. Por supuesto, tenemos que tener plantas a las que les dé la roya, y lo que no teníamos nosotros antes de 1983, el patógeno, tener a la roya del café. Acuérdense que la roya es una enfermedad que se originó en África, se fue moviendo, llegó a Brasil en 1970 y de ahí se fue moviendo por América hasta que nos llegó aquí a Colombia en 1983, que fue la primera detección. Cuando uno tiene todos las piecitas del rompecabezas junticos, ahí es cuando uno empieza a ver que la enfermedad aparece entonces en campo. Entonces vamos a mirar como un repaso de esos 4 factores para que los volvamos a tener en claro, y vamos entonces a arrancar con el patógeno. El patógeno es un hongo, tiene este nombre, se llama Emileia bastatrix. De entrada les digo, bastatrix en latín quiere decir devastador. Devastador es que ya se sabe que es una enfermedad que causa unos problemas muy serios, y es un hongo entonces que se dispersa a través de unas estructuras que se llaman neuroedosporas, son como unas semillitas pequeñitas. Aquí vemos entonces una fotografía, pues por supuesto súper aumentada, de esas esporas del hongo, y aquí entonces empiezan a funcionar unas condiciones. La espora se produce, pero ella necesita tener condiciones para poderse mover de una hoja a otra hojita, o de una planta a otra planta, o de un lote a otro lote. Y entonces esas condiciones vienen dadas primero que todo y principalmente por la lluvia. La lluvia es la que cuando cae allí sobre las hojitas hace que esa salpicadura, hace que se mueva, entonces las esporitas salgan volando. Eventualmente también necesito tener
o viento, para que entonces cuando sale volando ya se dispersa a distancias un poco más grandes. Entonces miren que ya estamos hablando que son lluvias mayores a 5 milímetros, que los vientos tienen que ser mayores a 4 kilómetros por hora, pero cuando esas condiciones se nos empiezan a dar, la esporita entonces se va moviendo y la enfermedad se empieza a dispersar. Luego la esporita llega a una hoja. Si ella llegó por la parte de encima de la hoja, ahí sí, como dicen, de malas, porque ahí no se puede hacer nada. Ella tiene que aterrizar es por la parte de abajo o que se escurra el agua y que la gotica llegue a la parte de abajo de la hoja. En la parte de abajo de la hoja, voy a ver si aquí sí me funciona no está funcionando, pero ustedes ven ahí una especie como de boquitas, ahí están las esporitas encima y abajo están las células de ese en vez de la hoja y hay unas aberturas que se llaman estomas. Entonces lo que hace el hongo, hay algunos hongos que rompen las estructuras, otros que no. La roya en particular lo que hace es empezar a moverse con un tubito, ella saca un tubito y cuando encuentra el estoma, ahí se entra. Bueno, estoy haciendo la señal mal, tiene que entrar así, ¿no? Porque estamos de abajo hacia arriba y empezó entonces el proceso de germinación en este caso, que es el que ocurre allí sobre la superficie de la hoja, y aquí también necesitamos unas condiciones particulares. De nuevo, necesitamos una capa de agua. Si allí no hay agua, la espora no va a germinar, pero también necesitamos baja luminosidad. Entonces imagínense una condición donde salió la esporita volando, llegó, son las 4 o 5 de la tarde, empezó a oscurecer, cae un aguacerito, la temperatura está caliente, entonces todas estas son condiciones que hacen que el hongo empiece a germinar y vaya entrando por esos estomas. O por ejemplo un sitio donde tiene mucho sombrío, está más bien oscuro, hay mucha humedad, se mantiene esa capa de agua sobre la hoja y el hongo entonces también tiene una condición de penetración. Y miren esto, las temperaturas. Si hace mucho frío, digamos que la esporita se queda ahí quieta y el tubo germinativo no sale. También si hace mucho calor pasa lo mismo. Hay unas temperaturas que son óptimas, entre 16 y 28 grados para que ese proceso de germinación se dé y la esporita entonces vaya moviéndose. Bueno, aquí ya estamos viendo una hoja por dentro. Digamos que yo fuera capaz de mirar allá la hojita, estoy viendo cada cuadrito de estos que ustedes ven acá o cubito de esos es una célula y ya estamos viendo entonces que el hongo fue capaz de entrar aquí por este estoma y empezó a distribuirse por adentro de la célula. Él se va moviendo y encuentra alguna célula y cuando llega a esa célula él no la mata. Él lo que hace es como hacer una estructura especial y le empieza a quitar los nutrientes a esas células. Él lo que necesita tener es las células vivas para que la célula produzca alimento y el honguito se la va consumiendo. Entonces él mantiene a esas células vivas por mucho tiempo y las va parasitando. De nuevo, aquí ya no necesita humedad, ya no necesita lluvia, ya eso ya pasó, el hongo lo que necesita ahora es temperatura. Entonces a la temperatura correcta él forma esas estructuras y empieza, digámoslo así, a robarle los nutrientes a las células. ¿En qué momento las células están, digamos, en su mejor estado para darle comida al hongo? Cuando las células tendrían que estar llenando frutos. Entonces, para el hongo es muy bueno que haya una buena producción porque la planta está pensando en cómo llenar esos frutos y resulta que el hongo se aprovecha de esa situación y empieza a consumir esos nutrientes. Muy bien, esto es un fenómeno, digamos, toda esta invasión del tejido está entre 25 y 60 días y miren, uno camina a los lotes y no ve nada, todo se ve normal. ¿Por qué? Y ahí está pasando la infección, pero simplemente lo que está ocurriendo es que el hongo por adentro silenciosamente está haciendo esa colonización de las hojas. Listo, el hongo empieza a crecer, empieza a alimentarse y llega un momento en que dice, bueno ya, termino mi ciclo y vuelvo a producir las ureosporas para volverme a ir a otra parte. Entonces miren que aquí ya se forman estas estructuras que ustedes ven acá abajo amarillitas, que simplemente esos ramilletes de esporas, que es lo que ya ahí nosotros vemos en campo. Ya cuando salimos de campo y volteamos la hojita, vemos un polvito naranja. Ese polvito naranja son miles y miles de esas esporitas que ya el hongo ya las produjo. Entonces cuando yo empiezo a ver esas esporas en una hoja, quiere decir que 25 o 60 días antes la infección ya se había dado. Entonces acá también, ¿qué necesitamos? Bueno, pues ese es un fenómeno donde el hongo puede estar 4 o 5 meses produciendo esporitas y produzca y de nuevo si hay lluvia ellas salpican y se van y miren esa cantidad de esporas que se producen por milímetro cuadrado. O sea, si yo veo un área grande con roya, ahí hay millones y millones de esporas
Y muchas de esas esporitas tienen cambiecitos chiquitos en su información genética, son mutantes. Entonces la capacidad de la roya de producir nuevas variedades, nuevas variantes de roya, simplemente porque es un número enorme que tiene mutaciones chiquiticas, y eso hace que la roya no siga, tenga esa oportunidad de ir cambiando paulatinamente con el tiempo. Muy bien, ¿qué hemos visto nosotros? Miren que la roya que nos llegó en 1983 se correspondía a algo que en el mundo se conoce como la raza 2. Era una raza muy particular que podía atacar a la variedad caturra. Aunque ustedes no lo crean, la variedad caturra tiene un gen de resistencia a la roya, pero esta raza 2 ya lo había vencido. Entonces por eso fue que cuando nos llegó la roya a nosotros, era raza 2, era la raza que era capaz de sobreponerse a ese gen de resistencia de caturra. Pero eso fue allá en esa esquinita que ustedes ven allá abajo. Con el tiempo, con esa capacidad de mutación, empezamos a darnos cuenta que aparecían más razas diferentes. Ustedes ven ahí la raza 25, y ustedes ven todo este número de razas, la raza 30, etc. Y miren lo que pasa, con el tiempo, las royas van cambiando y vamos viendo cada vez más razas. Nosotros normalmente para identificar las razas, pues hacíamos unas pruebas acá o mandábamos las pruebas a Portugal. Y en Portugal nos decían, esta es la raza tal, la raza tal. Llegó un momento en que en Portugal nos decían, esto que usted nos mandó no sabemos qué es una raza nueva. Y eso se estaba dando pues por el fenómeno acá en Colombia de tener esa condición de roya. Esto se parece un poquito a esta gráfica, está como al revés, pero ¿qué quiere decir? Allá arriba ustedes ven en el tiempo las primeras razas que nos aparecían. ¿Qué queremos mostrarles acá? Que nosotros detectamos la raza, ustedes ven acá un cuadrito naranja, eso quiere decir que ese año en particular, porque esto aquí abajo son los años, vimos una raza X o Y, pero a veces pasaba el tiempo y la raza como que desaparecía. Entonces ustedes ven acá que hay algunos de estos puntos donde ustedes ven la aparición aquí está, ya me está apareciendo, por ejemplo acá ustedes ven que detectamos la raza y luego durante un tiempo no la veíamos y luego vuelve a aparecer. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que cuando llegó una raza ya, esa perduró digamos en un lote o en una región. Cuando llega una raza ella sobrevive un rato y muchas veces cuando nosotros soqueamos el cafetal, volvemos a renovar, esa raza desaparece y con el tiempo vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque la roya no tiene estructuras para, por ejemplo, sobrevivir en el suelo. Si ella cayó al suelo, murió. Ella no tiene otra planta donde pueda vivir. Si no es en café, murió. Entonces, por eso también se da que las razas aparecen y desaparecen. Y como ustedes ven hacia el lado de acá, pues esas razas entonces van multiplicándose, pero como les decía, es una manera intermitente donde uno las va viendo que aparece en campo. Muy bien, entonces, como resumen de este primer pedacito, vámonos con esto, la roya presente hoy en Colombia es genéticamente mucho más compleja que la roya que nos llegó en 1983. Esa roya era como una roya ingenua, no conocía genes de resistencia, no había visto nada, pero cuando le pusimos variedades resistentes, ella empezó a cambiar y por eso es que ahora tenemos unas razas que son mucho más complejas. Bueno, hablamos del segundo componente, el ambiente. Entonces ya vimos, el patógeno es esto, la Hemileia bastatrix. Vamos a hablar un poquito del ambiente, pero en el ambiente tenemos que tener en cuenta, estamos en un país que es lluvioso, aquí llueve mucho. Entonces, aquí les traigo algo que se llama la zona de confluencia intertropical. ¿Qué es eso? Eso es como un frente de lluvias que se forma en todo el mundo, en todo el Ecuador, en la zona tropical. Y es un frente de lluvias que arranca aquí en esta parte que ustedes ven, esta zona azulita. Ahí arranca el año, en enero, y aquí tenemos ese frente de lluvias funcionando acá. Entonces en esta zona del mundo digamos que está lloviendo, mientras que en las otras zonas donde no estaba el frente, pues la lluvia es mucho más escasa. Pero ese frente se va moviendo hacia el norte, se va moviendo, y en julio ya llega a esta zona de acá arriba, y luego se regresa otra vez en enero. Entonces miren que en buena parte del mundo, donde ustedes ven estas dos banditas separadas, es donde ellos dicen, aquí está el periodo seco y el periodo húmedo. Pero miren la situación de nosotros, esas dos banditas están súper pegadas. Entonces vengan, pónganle cuidado a esta gráfica. No miren los números, que no me interesan y están muy chiquitos, pero sí los colores. Entonces miren esto, si yo estuviera en Brasil, aquí están los meses de enero hasta diciembre. En Brasil arranca el año, acá abajo, y en enero, febrero, marzo, son meses donde está lloviendo. Luego ustedes ven acá que cambia de color, son meses secos, y luego vuelve acá con meses húmedos. Miren este otro caso que es el opuesto, en México.
Entonces acuérdense cómo se va moviendo el frente, llega al norte y en México yo arranco el año seco, luego sigue húmedo con este verde y luego seco. Ahora póngale cuidado acá a Colombia. Húmedo, 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 hasta diciembre. O sea, sobre todo en la parte central, o sea, está todo el año, está lloviendo allá. Nosotros no tenemos periodos seco y húmedo, no, nosotros tenemos o seco y lluvia, nosotros tenemos periodo de lluvia y periodo de más lluvia. Eso es como nos pasa. Pero ustedes ya habrán visto acá, hay otro Colombia acá arribita, mírenlo. Este Colombia se parece a México, arranca seco, húmedo, seco. Y hay otro Colombia más que es este, arranca húmedo, seco y húmedo. Entonces, ustedes ven que en Colombia tenemos 3 comportamientos diferentes de esas lluvias. ¿Qué es lo que genera esto que nosotros manejamos todo el tiempo? ¿Por qué en Colombia tenemos que la zona sur, la zona centro, la zona norte? Pues en la zona sur arranca ese periodo de lluvias y miren que acá tenemos la cosecha principal, primer semestre. Vamos a la zona norte, cosecha principal, ¿cuándo? En el segundo semestre. Y en la zona centro, como por ahí pasa 2 veces ese frente de lluvia, pues tenemos cosecha repartida, una parte aquí, una parte allá, mitad o principal. Entonces, siempre que estamos mirando los temas de roya, si alguien nos pregunta en Cenicafé, venga, ¿y la roya hoy qué? Espérese, zona norte, zona centro, zona sur, porque están pasando 3 cosas diferentes al mismo tiempo. Esto, como yo insisto mucho, esto es muy bueno para los compradores nuestros de café, porque todo el año hay café fresco, o sale del sur, o sale del norte, o sale del centro. Pero para nosotros los productores, ¿qué quiere decir? Todo el año hay condiciones para que tengamos roya. Y esto es bien particular, digamos, de Colombia. Y lo otro es el tema de las temperaturas. Entonces, la temperatura, la roya es un organismo que lleva 1 millón de años ahí pegadita del café. Yo les decía, no vive en ninguna otra parte, no vive en el suelo, solo vive en la planta de café. Entonces, lo que sea bueno para la planta de café es bueno para la roya. Cuando la planta de café está llenando frutos, la roya es feliz. En estas temperaturas, por ejemplo, a estas altitudes, 1200, 1600 metros, ahí está el rango óptimo para cofea arábica. Pues ese es el rango óptimo para roya. Claro, yo puedo sembrar café un poquito más arriba, la planta no va a estar tan contenta, pero me va a funcionar. Y lo mismo pasa con la roya no se va a sentir bien, no va a dar tanta roya. Y lo mismo pasa cuando yo me voy hacia las zonas mucho más bajas, cuando es muy caliente, no es muy bueno para café, pero tampoco la roya se siente a gusto ahí. Entonces miren que todo eso, digamos, que nos lleva a que tengamos esa situación particular y que concluyamos por ahora en esta segunda conclusión es esta. Las condiciones climáticas en Colombia son muy favorables para epidemias de roya. Entonces la presión para nosotros en roya es muy, muy fuerte. Muy bien, hablemos ahora de la planta, cofea arábica. Acuérdense que nosotros somos productores hasta ahora de cafés suaves lavados. Suaves es arábico, a diferencia de los, digamos, canéforas o robustas. Entonces, ese café arábico pues, tiene un origen bien particular. Acuérdense que hay más o menos hay como 3 especies de café que se cultivan mundialmente. Cofea arábica, cofea canéfora y cofea ibérica. Cofea arábica es un hijo bien particular, aquí lo traigo, de un cruce entre una especie que es cofea canéfora y otra que se llama cofea eugenioides. En algún momento dado, se cree que hace más o menos igual 1 millón de años, polen de una planta de eugenioides le llegó a la planta de canéfora y crearon una nueva especie, una nueva especie que es cofea arábica. Entonces, cofea arábica, digamos, tiene una condición genética muy particular por ese origen, y eso se dio en un sitio que es en el sur, en Etiopía y en el sur de Sudán, un sitio bien particular en el mundo. Mírenlo, aquí está. Entonces, estando acá en el centro, en Etiopía, sur de Sudán, el café entonces se empezó a mover por el mundo. Entonces se fue moviendo acá a la península arábica, vámonos por una ruta aquí que se fue a India, no sé si aquí ya se ve bien, en India, aquí se distribuyó, de ahí llegó al jardín botánico en Ámsterdam, jardín botánico en París, gracias, y de ahí ya nos fue llegando un tipo muy particular de cofea arábica que se llama típica, ya nos llegó acá a América. Y hay otra ruta donde salió de esta misma zona, llegó a la isla Reunión y de ahí llegó a Brasil, y eso es lo que conocemos como café Borbón, el café Borbón. Muy bien, entonces miren que nosotros finalmente tuvimos 2 tipos de arábicas que nos llegaron, el típica y el Borbón, y con eso empezamos a sembrar todos los cafetales aquí en América.
Entonces yo voy aquí pasando cómo fue el movimiento de esos dos orígenes. Y entonces, pues lo que tenemos acá es que nos llegó el típica y el Borbón. Claro, en algunos sitios cogieron, crucemos típica con Borbón. Entonces cuando cruzamos típica con Borbón nos dio Mundo Novo, que lo usan mucho en Brasil. Allí encontramos también en Brasil un mutante de Borbón que no crecía tan alto, sino crecía bajito. Entonces es el Caturra. El Caturra, pues en algunos casos se hicieron cruces, por ejemplo, Caturra con Mundo Novo, Catuaí. Nosotros aquí utilizamos el Caturra muchos años, así como apareció. Pero hay otros mutantes, por ejemplo, en Típica salió un mutante que tiene el fruto muy grande, que es el Maragogipe, sale otra planta de porte bajo, que es el San Bernardo, o por ejemplo los frutos amarillos, que también es una mutación, que es que deja de producir el pigmento en el fruto. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Eso era lo que teníamos en América durante muchos años. En México, en todas partes, todos estos miren que son... Pero cuando llegó la roya a Brasil, ¿cuál era el problema? Todos eran susceptibles a la roya. Entonces ya esa fue como la alarma general y entonces acá empezamos y eso fue una instrucción de los congresos cafeteros, oiga, empecemos a trabajar en variedades resistentes. 1967. Desde muchísimo antes ya los cafeteros habían dicho, oiga, empecemos a ponernos pilas con esto de la roya, y entonces arrancamos con una planta que viene de un cruce entre canéfora y arábica que también se dio en la isla de Timor y se llama el híbrido de Timor. Y es una planta que se comporta como arábica, pero que es resistente a la roya. Y empezamos entonces a cruzar híbrido de Timor con Caturra, y eso no solo lo hicimos nosotros, lo hicieron en otras partes del mundo. Se trajeron esos materiales de híbrido de Timor a Portugal, de ahí lo repartieron en América, y entonces ustedes ven acá que hay diferentes programas de mejoramiento en el mundo que empezaron a utilizar el híbrido de Timor. Entonces está todos estos materiales, el Costa Rica 95, el ICAFE, el Empira. Aquí en Brasil utilizaron estos para generar estas variedades. Nosotros nos fuimos con un tipo particular del híbrido de Timor, que era el 1343, generamos nuestros fenotipos resistentes, y en India también ellos tienen un programa muy parecido. Entonces, miren que esa fue la reacción en el mundo, tratando de detener pues esa afectación por roya, y se generaron entonces variedades resistentes. Muchas de esas variedades resistentes están fundamentadas en algo que llamamos genes mayores, son como unos genes muy fuertes que cuando llega la roya ellos son capaces de pararlos, y digamos que en esos casos la planta es inmune, es como si no hubiera una planta que no tiene pústulas ni lesiones, la planta digamos que se ve muy bien, y esa es lo que llamamos resistencia completa. Pero así como les pasó con eso, la raza 2 que yo les comentaba, las mutaciones hacen que ellos empiecen a cambiar, la roya empieza a cambiar y sea capaz de vencer esa resistencia. Entonces ya lo que nos dimos cuenta cuando se venció esa resistencia es que todavía nos quedaba por allá como un guardadito que nosotros llamamos resistencia incompleta, y es una resistencia que deja que la roya crezca, que produzca esporas, pero ya no tantas. Entonces ya como que lo deja funcionar a la roya, pero no la deja ser tan agresiva. Y adicional a esa estrategia, nosotros dijimos, venga, si le colocamos solo un tipo de planta a la roya, rápidamente todos esos mutantes me la van a vencer. El ejemplo que yo pongo siempre es, si todos nosotros tuviéramos la misma clave para ir al cajero, el día que le pillen la clave del cajero tuya, todos los demás quedamos en riesgo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en Colombia? No, metamos claves diferentes de cajero. Por eso es que nosotros trabajamos variedades multilínea. Desde la variedad Colombia siempre tenemos varios componentes que, digámoslo así, tienen sus claves de cajero para que la roya no sea capaz de atacarla así de fácil. Y finalmente también cuando hacemos procesos, ya les comentaba, cuando yo hago una renovación de cafetales, las razas que estaban en ese lote desaparecen, y les va a tocar otra vez empezar a hacer un proceso de desarrollarse y de pronto de colorizar. Por eso es que vemos que es muy intermitente ese ataque a las diferentes razas. Entonces miren que hoy, ¿en qué se fundamenta la resistencia nuestra acá en Colombia? En esos componentes, y están jugando digamos que todo el tiempo. Muy bien, esa resistencia incompleta que les comentaba, que pues hoy la vemos operando en todo el país, pues tiene unas características. Una, pues que hace que el patógeno digamos se demore mucho más en esos procesos de colonización en la planta, y con base en eso pues él también se va a demorar mucho más en producir esporas o a producir menos esporas. Entonces miren que todo lo que hacemos ahí es como poner al patógeno un poquito como en cámara lenta, que ya no se va a mover así de rápido.
También entonces hemos observado que las plantas resistentes son capaces de rápido regenerar follaje, que no se dejan tumbar las hojas tan fácil y eventualmente que por tener todos esos mecanismos funcionando, cuando llega la hora de la productividad, del llenado de los granos, pues digamos que no se afectan tanto con la roya como una variedad susceptible que sí definitivamente la roya la aprovecha del todo. Entonces miren que conclusión de esta parte del hospedero, hay múltiples tipos de resistencia que hoy están operando en nuestras variedades y eso les permite todavía ser productivas y de una alta calidad ante la presencia de esas rollas complejas que se están desarrollando, digamos, de manera natural. Muy bien, vámonos con el cuarto componente, que es el manejo agronómico. Yo quería resumirlo acá como más agronomía, menos roya. Y vamos a mirar como unos aspectos de ese manejo agronómico. Uno, nosotros promovemos todo el tiempo subirnos en densidades. Densidad es una variable que nosotros llamamos elástica. Mejoro densidad un poquito, mejoro mucho en productividad. Pero a veces se nos va la mano. Entonces, no, venga, yo quiero dejar 4 chupones por sitio. Uy, una densidad de 12.000, 14.000. A veces vemos hasta más chupones. ¿Eso qué hace? Hace un ambiente súper denso que evita que llegue la luz, guarda la humedad, mantiene la temperatura estable. Mire, todo eso es darle el papayazo, digámoslo así, a la roya para que esté mucho más cómoda. Entonces, esas densidades súper altas no son favorables para mantener esa resistencia funcionando. Lo otro, a veces se nos va la mano en el sombrío. Acuérdense que hablamos nosotros de un 40% de sombrío que se puede ir regulando hasta un 15% de sombrío. Pero cuando yo exagero con esa condición de sombrío, pasa exactamente lo mismo. Menos luz, más humedad, temperaturas estables toda la noche, perfecto para la roya. Muy bien, esta es clave y esta la hemos visto y ahora la vemos mucho más, es mucho más evidente y es, si la planta no está bien nutrida, la roya digamos que nos pega más duro. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, con respecto a estos números? Cuando una variedad está bien nutrida, puede que le dé roya, aparezcan, digamos, síntomas, etcétera, pero le da 3 o 4 veces más roya si la planta tiene algún tipo de deficiencia nutricional, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, cualquiera de esas, digamos que la está afectando. Entonces, la condición de fertilización es muy importante. Y ahí entran muchas cosas, ¿no? Apliqué la cantidad de fertilizante, hice el ajuste en el suelo de la acidez, apliqué el fertilizante que sí era, o a veces yo hago todo eso bien, pero hoy miro, las raíces sí se formaron bien, el suelo es favorable o no. Entonces miren que la condición nutricional tiene muchos factores. Y acá la penúltima que les traía es esta. Miren, aquí en este rinconcito hay una planta de café. Manejo de esas arbences. O sea, yo como dejo que me ganen las arbences en ese terreno, me generan nuevamente más humedad, menos luz, condiciones estables de temperatura. Allá metidita está esa planta esperando a que le dé roya. O pues, donde tengo condiciones de suelo complicadas que no dejan que, por ejemplo, las raíces funcionen bien. Cuando tengo, digamos, mucha agua en el suelo que las raíces no pueden respirar. Todo eso me está afectando la fisiología de la planta, pero todo eso también al final me puede acelerar los ataques de roya. Y una última que les traía acá es, cuando tengo que hacer manejo, si yo hago el manejo de manera inoportuna, no aplico el producto que es, lo aplico mal, todo eso digamos que me va sumando para que yo eventualmente le esté dando la puerta a la roya para que me empiece a tomar ventaja. Entonces miren que el manejo agronómico es clave y por eso les decía, más agronomía, menos roya. Ese digamos que es como el mensaje para llevarnos. Bueno, muy bien. Entonces hablemos un poquito de ese manejo de roya, que yo ya estoy viendo que estas condiciones, como les decía, es como un rompecabezas. A veces faltó una piecita del rompecabezas, faltó condición climática, faltó un tema de manejo, pero cuando yo tengo todas las piecitas y pasa, porque eso ocurre, en ese momento hay un ataque de roya y me toca empezar a hacer manejo de la enfermedad. Muy bien, nosotros, digamos, desde Federación, ¿qué hacemos? Todos los años hacemos 4 mediciones en todo el país. Nos vamos con el servicio de extensión, medimos qué cantidad de roya hay. Normalmente estos años hemos estado por el orden del 3%, acuérdense de ese 28% que yo les contaba al comienzo. Entonces, esta es una actividad que nos permite tener una foto de lo que está pasando en todo el país. Miren esto entonces que son datos que nosotros publicamos, los hacemos públicos, los colocamos en la página de Cenicafé y esto es lo que hemos visto a lo largo de los años. Ustedes ven esa línea naranja, es cómo se ha comportado la roya en variedades susceptibles y ustedes ven que son valores mucho mayores a lo que hemos observado con esa línea azul, que son datos
donde nos dice, venga, la roya está, sí, pero la tenemos muy bajita. Pero vuelvo y les insisto, esa es la foto general, es un reflejo, digamos, estadístico de lo que está ocurriendo en todo el país. Pero, y eso nos pasa a todos, oiga, pero venga, es que yo vi un lote en mi finca, en esta región, claro, y ahí es donde nos toca entrar a mirar como con más detenimiento qué está ocurriendo en esos sitios particulares. Entonces miren esto, arranca la enfermedad, esto que ven abajo es el tiempo, y arrancó ahí la enfermedad, digamos que las plantas estaban sanas, a medida que va pasando el tiempo, uno empieza a notar, oye, aquí vi unas pustulitas de roya, empecé a ver ya que empezó en algunas hojas ya se ve un poco más serio, y digamos que en variedades susceptibles va pasando el tiempo, las hojas van teniendo más roya, y llega un momento en que uno dice, uy, no, ya este lote se lo llevó la roya. Y eso digamos que es la forma en que se va desarrollando la enfermedad. Eso no es de la noche a la mañana, pero va ocurriendo de una manera, digamos, metódica como la que veíamos ahí. En una variedad resistente no es que no veamos roya. Como yo les decía, lo que hacen las variedades resistentes es, venga, está bien, a un ataque, pero atáqueme más lento, produzca esporas, pero menos esporas, y ojalá no me cause daño, que es lo que más me interesa, no me cause daño en la producción. Entonces, en una variedad resistente, ¿qué podríamos ver? Miren, comparen con la variedad susceptible. La variedad resistente uno dice, sí, yo termino en un momento dado viendo roya, pero de todas maneras son hojas que se van a caer, que tienen un ciclo de vida y esperamos que la planta sea capaz de producir más hojas para salir, digamos, ser resiliente a esa condición. Entonces miren lo que ya uno cuando piensa uno en manejo es eso, uno dice arranquemos con cómo vamos midiendo la enfermedad digamos va avanzando y eventualmente cuando termina digamos el momento de cosecha, uno espera que en una variedad susceptible yo vea mucha roya, pero en una que se le hizo algún tipo de manejo, una variedad que tenga resistencia incompleta, uno ve que se ejerció ese efecto de control. Y acá pues es muy importante cuando yo voy a entrar a hacer control, ¿cuándo lo hago? Hay un momento en que la enfermedad arranca lenta, empieza una esporita, se movió otra hojita, y ahí va como ya, digamos, en unos estadios muy iniciales. Pero luego, ya cuando hay muchas más esporas, pues claro, entonces ya no es una espora moviéndose sino son 1000 esporas y se mueven. Entonces el desarrollo de la enfermedad en ese momento es mucho más rápido y finalmente llega un momento en que uno dice, bueno, ya todo lo que estoy viendo está lleno de roya, la roya no tiene para dónde más irse. Entonces, actuar en esa fase donde hasta ahora la enfermedad está empezando, que es acá, es lo que es, digamos, relevante. Si yo entro a actuar en un lote, cuando yo ya estoy por acá arriba, en la fase rápida o ya llegando acá, la verdad ya estoy botando la plata porque ya la roya ya hizo lo que tenía que hacer y ya nos fue afectando y ya parar ese ciclo en ese momento es mucho más difícil. Entonces miren que a la larga yo qué quiero hacer cuando hago manejo, demorar la aparición de ese desarrollo de la enfermedad, hacerla que se mueva en cámara lenta, digámoslo así, y lo otro es que cuando termine esa epidemia, pues ojalá yo tenga muchas menos áreas afectadas y ojalá la producción no se me afecte tanto. Entonces miren que el objetivo no es tener el lote limpio de roya, pero saber que yo puedo hacer un manejo y que puedo tener ese desarrollo de la enfermedad mucho más lento. Y en esto, pues nosotros lo que hemos ya desde hace muchos años, esto viene desde el 2010, la recomendación de roya esta sigue siendo vigente. ¿Cómo hacer el manejo de roya? Ustedes ven acá que el mensaje en nuestro caso, en este caso con variedades susceptibles, era rápidamente, usted tiene que empezar a hacer aplicaciones. Cuando nos ocurrió esa epidemia en el 2008, 2009, 2010, fuimos a preguntarle a los almacenes, ¿cuánto han vendido de fungicidas? Habían vendido esto. O sea, de verdad que estábamos dormidos. Ahora tenemos la oportunidad de hacer un control de roya, estar mucho más despiertos, y no solo eso, hace muchos años dejamos de utilizar cobre, que era lo único que teníamos, digamos, para el control de roya. Hoy tenemos una serie de productos mucho más técnicos, menos peligrosos, digámoslo así, comparado con otro tipo de productos, donde conocemos muy bien cuáles son los periodos de carencia, pero si se ven acá no los alcanzo a ver, pero donde tengo opciones para hacer aplicaciones y que son productos que son relativamente muy económicos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si yo ya decidí que veo unos niveles de roya en mi finca, que tengo que hacer un manejo con control químico, bueno, hay que hacer ese control químico bien hecho. Me compré la medicina, pero no me la tomé como es. Y ahí empiezo a tener problemas. Lo mismo pasa con las plantas. Entonces, ¿qué tengo que estar pendiente? ¿Cómo es la calibración del equipo? ¿Está liberando la cantidad de mililitros que necesito por planta, por ejemplo? ¿Cómo es la dosis? ¿Estoy aplicando la dosis que me recomienda, la que está recomendada para el control de roya? La compatibilidad. A veces nos gusta hacer mezclas, ¿no? Ya que voy a aplicar esto y voy a aplicar esto otro, venga, mezclémoslo. Bueno, ya cuando tengo mezclas, muchas veces esas mezclas no funcionan tan bien, perdón.
La calidad del agua a veces es muy importante. Hay sitios donde el agua es demasiado alcalina y me afecta las aplicaciones. El cubrimiento, es decir, cómo se ven esas pequeñas goticas ahí encima de la hoja. No pueden ser gotas grandototas porque eso no funciona, son gotas muy pequeñitas. Que sean las condiciones ambientales, que no vaya a ser en medio de una lluvia o que vaya a ser una lluvia que me lave el producto, y por supuesto que yo use todos los elementos de protección, que a pesar que son productos que no son tóxicos o que no son de una peligrosidad muy baja, pues yo tengo que de todas maneras usar esos elementos de protección. Y ahí hay momentos en el año donde yo debo hacer aplicaciones. Aquí yo me refiero más que todo a los que hoy en este momento están pensando en cosecha principal, bueno, si logro contarlo acá, cosecha principal en el primer semestre del año. Miren que acá para estos meses ya a finales del año hay momentos de hacer la aplicación, ya sea midiendo la cantidad de enfermedad o no. Hay otros momentos donde ya no, miren, los que tienen cosecha principal ahorita ya están tan próximos a la cosecha que uno dice no, ya para qué hago aplicaciones, ya eso dejémoslo más bien pensando en la cosecha que viene el año entrante. Entonces con esto ya quería como cerrar todo este repaso que hicimos hoy del tema de la roya, de su manejo, pero tengamos en cuenta esto, la roya tiene opciones de manejo. Una parte es el manejo agronómico, ustedes lo vieron, todas las prácticas agronómicas, incluido usar variedades que tienen resistencia. Es que es mejor tener algo de resistencia a no tener nada. Me estoy quitando de encima una gran cantidad de variantes que me pueden causar problemas. Y eventualmente tengo una opción de hacer control químico. Tenemos hoy, afortunadamente, digamos, la medicina para entrar a hacer esos controles. Y aquí que es importante que podamos reaccionar de manera oportuna, que no nos dejemos coger ventaja de la enfermedad. Muy bien, yo con eso espero que la sexta R, de que recordemos este tema de la roya, pues la tengan hoy mucho más allá presente y pensando en los cafetales, pensando en las cosechas que vienen ahora, y como decimos nosotros, estar pendientes de que todas esas fichitas del rompecabezas, si se están dando en el mismo momento, que me puedan causar un problema grave de roya para la producción. Muy bien, muchas gracias a todos.